Hay edificios que se apagan cuando cierran sus puertas. Y hay otros que siguen respirando, aunque por dentro ya no quede nadie. En una colina a las afueras de Tarrasa, muy cerca de Barcelona, se alza un antiguo hospital que fue sanatorio de tuberculosis, refugio de enfermos y escenario de una de las estadísticas de suicidios más oscuras del país. Un lugar donde el viento todavía roza la terraza, desde la que muchos decidieron saltar hacia un jardín al que llamaban la jungla. Dicen que si entras de noche el edificio parece vacío, pero si apagas la linterna y te quedas en silencio, el tórax empieza a hablar. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las leyendas que sobreviven al paso del tiempo? Historias que nos dibujan héroes imposibles, ecos de hazañas que resuenan en la memoria de un pueblo. Estás en Cazadores de Leyendas, el podcast donde la historia y el misterio se dan la mano. Aquí exploramos relatos que han sobrevivido a los siglos, desenterrando verdades ocultas y desvelando los secretos que se esconden tras los mitos de nuestra tierra. Estamos a las afueras de Tarrasa, una ciudad industrial del Vallès Occidental. Mientras Barcelona mira al mar, Tarrasa mira hacia el centro. Y aquí, retirado del núcleo urbano, se levanta el antiguo Hospital del Tórax. El camino de acceso es de gravilla compactada, la maleza en los bordes, como si el tiempo hubiera ido deshaciendo el orden de la entrada. El Tórax fue durante décadas uno de los grandes sanatorios dedicados a las enfermedades respiratorias, sobre todo la tuberculosis. Cientos de pacientes llegaban aquí para estancias largas, cuando la única forma de tratamiento era el aislamiento. Hoy ya no hay camas, ni visitas, ni médicos pasando lista, pero el edificio sigue aquí, y el sonido de lo que ocurrió no se ha ido del todo. El camino se estrecha conforme nos acercamos. A un lado, el terreno cae en pendiente, salpicado de matorrales y pinos jóvenes. Al otro, la fachada se extiende en líneas rectas de ventanas y balcones, como si el edificio respirara por cada hueco. Las paredes claras muestran manchas de humedad. Algunos balcones son como bocas abiertas vacías. No hay rótulos amables. Solo hormigón, hierro y un silencio que pesa más que el aire. La primera impresión no es de belleza ni de acogida. Es de severidad, de lugar pensado para tratar, para aislar, para mantener el sufrimiento un poco lejos del resto del mundo. La puerta principal es metálica, algo oxidada. Cuando se abre, el ruido se estira hacia adentro, como si el edificio se resignara a dejarnos pasar. Al cruzar el umbral, el mundo exterior se apaga. El viento se queda fuera, el rumor de la carretera se convierte en un murmullo distante. Ahora lo que domina es otro tipo de vacío. Un corredor largo, paredes desconchadas, techos altos y un silencio que no está vacío. Está lleno de cosas que nunca se dijeron del todo. El suelo suena hueco. Cada paso rebota un poco más de lo normal, como si el edificio quisiera recordar que está escuchando. Las paredes, marcadas por el tiempo, parecen haber absorbido voces, respiraciones, golpes entre las barandillas. Arriba, el techo se pierde en una penumbra que no vemos, pero oímos en la forma en la que el sonido tarda en volver. En algún punto, un tubo fluorescente zumba.
Aquí no importa su luz, importa su sonido, un zumbido tenue, intermitente, que recuerda que este lugar estuvo lleno de máquinas, de tratamientos, de noches largas. El pasillo principal se extiende delante de nosotros, recto, sin prisa. A un lado, puertas de habitaciones. Al otro, ventanas que dan a un exterior que ahora solo intuimos por la luz. No hay nadie. Y precisamente porque no hay nadie, el sonido se vuelve protagonista. Estamos en el corazón del antiguo Hospital del Tórax, en el momento exacto en el que deja de ser solo piedra y metal. Aquí no hace falta ver nada para entender que este lugar guarda historias. Solo basta con escuchar. Antes de seguir avanzando por el interior del Hospital del Tórax, merece la pena detenernos un momento en lo que sí sabemos de este lugar. Porque detrás de la leyenda, aquí hubo una historia muy real. El Hospital del Tórax se inauguró en 1952, en plena dictadura franquista, bajo el nombre de Ciudad Sanatorial de Tarrasa. El régimen lo presentó como un gran sanatorio modelo para combatir la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que golpeaban con fuerza a mediados del siglo XX. Se eligió Tarrasa, entre otras cosas, porque era una de las ciudades con menos casos de tuberculosis en Cataluña, rodeado de bosque y campo. Sobre el papel, el proyecto era ambicioso. Largos pasillos, terrazas, jardines y todos los servicios necesarios para internar a los enfermos durante meses. En los años de mayor actividad, a comienzo de los 60, aquí llegaron a convivir alrededor de 1 millar de pacientes al mismo tiempo. Los tratamientos contra la tuberculosis podían alargarse fácilmente 18 meses, así que este no era un hospital de paso. Con el avance de los antibióticos y los tratamientos cortos, el modelo de gran sanatorio empezó a quedarse obsoleto. El tórax fue reconvirtiéndose en hospital torácico general y fue perdiendo peso dentro del sistema sanitario. El sanatorio como tal dejó de tener sentido y el centro acabó cerrando como hospital a finales del siglo XX. Hoy, buena parte del antiguo complejo es el Parc Audiovisual de Catalunya, un gran centro de producción donde se ruedan series, películas y programas de televisión, donde incluso se han instalado el plató de formatos tan conocidos como el de Operación Triunfo. El edificio que un día fue simbólico de la lucha contra la tuberculosis es ahora escenario de historias de ficción. Aunque muchas visitas siguen viniendo aquí, no por sus cámaras, sino por su leyenda negra. Porque más allá de las cifras oficiales, este fue uno de los hospitales con una estadística de suicidios más oscura de todo el país. Y para entender por qué la terraza del tórax pesa tanto en la memoria, tenemos que asomarnos a esa parte de la historia. Cuando uno mira las cifras frías del Hospital del Tórax, ve camas, fechas, diagnósticos. Pero detrás de esos números hubo algo más oscuro que forma parte de su leyenda negra. Durante años, el tórax fue conocido como uno de los hospitales con más suicidios del país. Pacientes que en los momentos más duros de la enfermedad decidían salir del edificio de la forma más extrema posible, arrojándose al vacío desde las plantas altas. El lugar donde muchos de esos cuerpos caían era el jardín que se extiende frente a la fachada. Un espacio de vegetación, árboles y arbustos, al que el personal del hospital empezó a llamar, con una mezcla de humor negro y resignación, la jungla.
no hablamos de un caso aislado. Algunas crónicas y testimonios apuntan a rachas terribles, con hasta 21 suicidios en una sola semana. Ese goteo constante de muertes convirtió la terraza y el jardín en un eje central de la leyenda del tórax. La terraza dejó de ser solo un punto alto del edificio. Se convirtió en un umbral. Y la jungla en el destino final de quienes no pudieron soportar un día más en el hospital. Con el tiempo, ese pasado fue alimentando historias de presencias en el borde de la barandilla, de sombras en las plantas superiores, de pasos que se acercan al vacío y jamás terminan de desaparecer del todo. Porque en un lugar donde tanta gente decidió saltar, el sonido del salto nunca deja de escucharse del todo, aunque el edificio parezca en silencio. Dejamos el pasillo principal y nos dirigimos hacia una de las plantas altas. Aquí el aire cambia de golpe. Deja de ser solo el zumbido de fluorescentes y el eco de pisadas. Se mezcla con el viento más frío, más despejado, como si el hospital estuviera respirando desde arriba. La puerta que da acceso a la terraza no es especialmente grande, pero la sensación al abrirla es inmediata. El sonido del exterior entra con fuerza. El viento, el golpeteo de alguna valla metálica, ramas lejanas que se rozan. Aquí estoy, en la terraza del Hospital del Tórax. No es un mirador cómodo, ni una azotea pensada para descansar. Es una superficie larga, de hormigón desnudo, rodeada por barandillas que hoy parecen bajas, demasiado bajas, si uno piensa lo que ocurrió aquí. Desde aquí arriba, la caída hasta la jungla son varias plantas de altura, del orden de unas decenas de metros. Suficiente para saber que cuando alguien cruzaba esta barandilla, no había marcha atrás. Desde este punto la vista es amplia. Abajo, junto a los pies del edificio, se extiende el jardín. Ese espacio, los trabajadores del hospital lo bautizaron con un nombre muy concreto: la jungla. Más allá del jardín, la colina desciende entre pinos y manchas de bosque. Y al fondo, en el horizonte, se adivina Tarrasa, la ciudad a la que muchos pacientes no sabían si volverían algún día. La terraza tiene un sonido peculiar. El viento raspa el hormigón, golpea las barandillas, levanta pequeñas partículas de polvo seco. Si te acercas al borde, el viento cambia de tono, se vuelve más insistente, más afilado, como si el aire mismo quisiera empujarte un poco más allá. Imaginar aquel momento es sencillo y terrible a la vez. El hospital a la espalda, lleno de toses, de máquinas, de noches interminables. Delante, solo el aire, la caída, el impacto contra la tierra de la jungla. Un salto que apenas dura unos segundos, pero que el edificio parece haber grabado en su memoria para siempre. Dicen que justo antes de que el cuerpo toque el suelo, el mundo se queda en silencio. El viento deja de importar. El rumor lejano se apaga. Y solo queda un instante de vacío. Un segundo suspendido donde el sonido se detiene. Después, el golpe no es un estruendo. Es un impacto seco, amortiguado por la tierra, por el césped, por la vegetación de la jungla. Un ruido que no quiere ser escuchado, pero que se queda en el aire de quienes lo han oído alguna vez, de quienes lo cuentan todavía hoy. Las historias hablan de noches en los que se oían pasos corriendo por los pasillos, puertas que se abrían con urgencia, voces alteradas llamando a médicos y a enfermeros. Pero aquí, en la memoria sonora de la terraza, lo que permanece no es el grito ni el llanto. Es el viento, la barandilla, la distancia entre el borde y la jungla. Si te quedas quieto sin hablar, solo escuchando,
La terraza del tórax parece un lugar cualquiera. Viento, bosque, ciudad lejana en el horizonte. Pero cuando sabes lo que pasó aquí, cada ráfaga de aire suena distinto. Ya no es solo viento, es el eco de todos esos pasos que llegaron hasta el borde y no volvieron. La terraza no es solo un punto alto del edificio, es un umbral entre el dentro y el fuera, entre seguir en el hospital o dejar de estar en ninguna parte. Y cuando dejamos atrás ese viento y regresamos al interior, el sonido del tórax ya se nos ha metido dentro de la cabeza, como si el edificio estuviera encontrando la forma de seguir hablándonos desde sus pasillos. Volvemos a cerrar la puerta de la terraza. El viento queda fuera. De nuevo, solo pasillo, paredes y eco. El corredor que se abre delante de nosotros es largo, recto, con puertas a ambos lados. Hoy está vacío, pero el vacío, en el tórax, nunca es silencio. Cada paso rebota un poco más de lo normal, como si el sonido se quedara colgado en el aire un segundo extra. A un lado, puertas de habitaciones cerradas. Al otro, más puertas y alguna ventana que deja entrar una luz muy pobre, suficiente solo para intuir formas, no para verlas bien. En este pasillo se cuentan historias de pasos propios. Gente que entra de noche con linternas y escucha que alguien camina a su lado. Pasos que no se ven, que se detienen cuando tú te detienes y vuelven a sonar cuando tú vuelves a avanzar. Hay un punto, más o menos a mitad del recorrido, donde el aire se hace más denso. El sonido de tu respiración se mezcla con el eco del pasillo. Y parece que el edificio respire contigo, al mismo ritmo. Los relatos hablan también de voces, no de gritos. Voces de conversación, como si alguien hablara en otra habitación o al fondo del corredor. Cuando te acercas a la puerta de donde parecen venir, se apagan. Solo queda el eco de tus propios pasos. En el centro de este pasillo uno se siente observado, pero no por una figura concreta. Es el propio lugar el que te mira. Las paredes devuelven el sonido como si te siguieran, como si no quisieran que caminaras solo. Y justo cuando el pasillo parece más vacío que nunca, algo suena. Un golpe suave, una puerta que se cierra a lo lejos, el rodar breve de una camilla invisible. El miedo en este corredor no llega en forma de aparición repentina, llega en forma de duda. ¿Son tus propios pasos? ¿O estás escuchando los pasos de alguien que nunca llegó a salir de aquí? Dejamos atrás el pasillo y sus propios pasos y nos acercamos a una de las estancias más singulares del antiguo hospital. El oratorio, la antigua capilla del tórax. Al abrirla, el sonido cambia al instante. En tiempos de sanatorio, esta sala fue la capilla, un espacio pequeño, casi escondido. Pacientes, familiares y el personal venían aquí a sentarse un momento lejos de las camas y de los pasillos. El sonido entonces era distinto al resto del hospital. No había viento ni grandes ecos fríos. Todo se oía cerca. El roce de la ropa al arrodillarse, un suspiro, el crujido leve de la madera, una vela que se encendía, una tos que alguien intentaba disimular. Muchos no venían con una fe perfecta, sino con una esperanza frágil. Esperanza de aguantar un día más, de que un diagnóstico se revirtiera, de que alguien en algún lugar escuchara lo que aquí se decía en voz baja. La capilla no curaba pulmones,
pero aliviaba otra cosa: la sensación de estar luchando completamente solo. Con los años, cuando el hospital se fue vaciando, este pequeño templo también acumuló su parte de leyenda. Pintadas, rituales extraños, velas encendidas en noches en las que ya no había pacientes. Después llegó otra etapa: la transformación del recinto en Parc Audiovisual de Catalunya. El viejo oratorio fue restaurado y hoy ya no funciona como capilla, sino como una sala de actos dentro del complejo. Aquí se organizan conciertos pequeños, presentaciones, rodajes. Ya no es un espacio de culto, pero el lugar conserva algo de lo que fue. Muchos visitantes dicen notar un eco antiguo, como si las músicas y las voces de ahora se mezclaran, muy al fondo, con las oraciones de entonces. Hoy, este espacio sigue siendo refugio, aunque el lenguaje ya no sea el de la religión, sino el de la palabra, la música y el cine. Salimos de la sala dejando atrás ese silencio habitado. Fuera nos espera de nuevo el hospital, con sus sótanos y sus quirófanos donde el sonido vuelve a ser más frío y más metálico. Dejamos atrás el antiguo oratorio y bajamos a una de las partes más frías del edificio. Los pasillos aquí son más estrechos. Las paredes, pintadas en blanco, muestran manchas de humedad y grietas finas. No hay casi ventanas. La luz entra muy poco, pero el sonido lo ocupa todo. Goteos, tuberías, algún zumbido eléctrico que no sabes de dónde viene. Más arriba están los quirófanos. Salas preparadas para operar pulmones y pechos enfermos, con mesas de acero, focos potentes y máquinas que marcaban el ritmo de cada respiración. El sonido allí debía de ser un ruido tenso. Respiradores, voces bajas dando instrucciones, metal sobre bandejas, ruedas de camilla sobre el suelo, el pitido de las constantes. Hoy esas salas están vacías. Las mesas se han ido, las máquinas se apagaron hace años. Pero cuando entras, el silencio no es neutro, parece un silencio posterior, como el que llega justo después de que termine algo importante. O el tintineo de instrumental sobre una bandeja que nadie está tocando. Historias de voces que hablan en tono profesional, como si se estuviera operando a alguien en una sala en la que solo entra aire y polvo. Entre las muchas historias que se cuentan del tórax, hay una que mira directamente abajo, hacia los sótanos. Trabajadores y guías del Parc Audiovisual explican que aquí, en una de las zonas inferiores, se hizo en su día un ritual tan violento que acabó con bancos y mobiliario destrozados. Desde entonces, ese tramo del subsuelo quedó cerrado a cal y canto. Otros hablan de noches en las que, con el edificio ya sin pacientes, se oían golpes y arrastres metálicos, procedentes de las salas técnicas, como si alguien moviera objetos pesados bajo sus pies, cuando oficialmente no debería haber nadie dentro. En más de una ocasión, los vigilantes han bajado a comprobarlo y solo han encontrado el silencio, el eco y alguna silla de ruedas desplazada de sitio. Más abajo, en el sótano, el sonido se vuelve aún más grueso. Aquí estaban las calderas, los sistemas de agua caliente, las tripas del hospital. El eco es más corto, pero más opresivo. Cada golpe contra el metal se queda un momento flotando en el aire. Son historias pequeñas, casi susurradas, que no salen en los titulares, pero en un hospital que ya no opera a nadie. Que alguien hable de rituales en el sótano, de golpes sin origen claro y de sillas de ruedas que aparecen donde no deberían estar, añade otra capa de sensación de que, bajo el tórax, todavía se está moviendo algo.
Desde aquí, solo queda volver a subir, buscar la salida y escuchar cómo cambia el sonido cuando el hospital se queda otra vez a nuestra espalda. Dejamos atrás los sótanos y volvemos a subir. Pasamos otra vez junto a las puertas cerradas, fluorescentes que zumban, pasillos que ya conocemos. La puerta principal vuelve a estar delante de nosotros. Al cruzar el umbral, el viento entra de golpe. El aire de la colina es más frío, más limpio. Se oyen los pinos moviéndose sobre nuestras cabezas y muy lejos el murmullo de alguna carretera que rodea a Tarrasa. Pero aquí arriba no hay ruido de ciudad, solo el bosque, el edificio y el cielo. Desde fuera, el tórax podría parecer un bloque más de hormigón rehabilitado, convertido en el parque audiovisual con platós, focos y camiones de rodaje llegando de vez en cuando. Quien lo mira desde la carretera ve un antiguo hospital y un centro de cine. Quien ha caminado por dentro escucha otra cosa. En los papeles, este fue un gran sanatorio antituberculoso que la medicina acabó dejando atrás. En la memoria es un lugar de largas estancias, de suicidios, de rezos, de guardias nocturnas, de rituales extraños y de visitas que vienen buscando respuestas o más preguntas. Si cierras los ojos y piensas en el tórax, lo primero que vuelve no es una imagen, es un sonido. El viento rozando la terraza, unos pasos que no terminas de identificar, un murmullo antiguo en una sala que ya no es capilla. Porque hay edificios que se apagan cuando cierran sus puertas y hay otros que, como este, siguen respirando en el oído de quien se atreve a entrar. Recordad que una leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Muy pronto volveremos para desenterrar un nuevo secreto de nuestra tierra. Si queréis seguir caminando conmigo por estos lugares, podéis visitar cazadoresdeleyendas.es. También estamos en X e en Instagram, donde compartimos fotos, detalles y algunas historias que no caben en el episodio. Y si nos escuchas desde Spotify, puedes suscribirte al programa y dejar tu valoración y tu comentario. Nos ayudas muchísimo a seguir desenterrando historias como esta. Como siempre, gracias por acompañarnos.